tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast centenario de Colo-Colo, donde estamos recordando, mirando hacia el pasado, pero mirando también hacia el futuro, presente, de la historia de este club que está cumpliendo 100 años. La historia de este club que es probablemente, sin mayores dudas, no solo el club más popular, sino el más exitoso de la historia del fútbol chileno. Nuestro invitado de hoy tiene buena parte de esa historia de Colo-Colo recorrida. No los 100 años, pero buena parte de esa historia recorrida, porque es uno de los periodistas deportivos más prestigiosos de este país. Tengo el honor de conocerlo y haber trabajado para él muchas veces, profesor universitario, periodista de excepción, Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Es el único tipo, voy a decir tipo, voy a retar, es el único tipo que ha sido director de deportes de La Tercera, del Mercurio, de Las Últimas Noticias, de La Nación, de la revista Triunfo, de la revista Estadio, de todos los medios deportivos importantes escritos, ha sido director nuestro invitado de hoy, y es un hombre que conoce la historia de Colo-Colo muy bien porque es uno de los autores, además, de por muchos años la Biblia de la historia de Colo-Colo, que es ese libro fabuloso que se llama De David a Chamaco. Me refiero a don, me pongo de pie para decirlo, don Julio Salvián. Hola. ¿Cómo estás, Julio? Mucho, un agrado grande por reencontrarte después de mucho tiempo. Y bueno, fuiste uno de mis pupilos, Sí. de los que me enorgullezco. Sí, tal cual. Yo creo que, mira, voy a decir algo que te lo he dicho a ti, pero yo no sé si sería periodista deportivo si no hubiera sido por Julio Salvián, por verlo trabajar. Yo quiero hacer esto mismo que hace ese señor. Yo quiero hacerlo así, como lo hace este señor. Y escribir, y hablar, así que es tu culpa. No, es tu culpa. Y a la vez me alegra porque fuiste uno de mis pupilos destacados y favoritos. Ya, basta de flores. Listo, Basta de flores. Te voy a hacer este ejercicio al tiro, para empezar. ¿Te acuerdas la primera vez que escuchaste que existía algo que se llamaba Colo-Colo? Me imagino que en San Vicente. Perfectamente. Y a los 5 años de edad fui por primera vez al estadio y fue con ocasión del Campeonato de Campeones que organizó Colo-Colo el año 1948. Yo nací en enero del 43 y fue en enero y febrero. O sea, viniste de San Vicente a Santiago. No, vivíamos en Santiago. Yo nací, me crié en Santiago. Al campo nos fuimos cuando yo tenía 9 años. Ya. O sea, estabas acá. Ya estaba grandecito, estaba en tercera preparatoria, tercero básico. Entonces, bueno, ya supe de Colo-Colo a los 5 años, un partido inolvidable. No jugaba Colo-Colo, fíjate. Fue River Plate con Vasco da Gama. ¿La final? La final. Exactamente. Había 60.000 personas en el estadio, un estadio con capacidad para 40.000. Entonces la gente ocupó el velódromo. Claro, porque en esa época había velódromo. La cancha, la gente llegaba hasta el borde de la cancha, igual que en una cancha de campo. Así. Sí, sin posición, pero sentadito. Sentadito, yo en los hombros de mi papá. Ya. ¿En el velódromo? En el velódromo. Que se acabó para el Mundial del 62. Sí, el Mundial del 62. Se amplía el estadio, se termina el velódromo. Dice. Entonces, te digo, papá colocolino, mi esposa colocolina, mi hijo mayor colocolino. Así que desde chiquitito Colo-Colo ha estado cerca. Ya, y haciendo alusión a tu último libro, que se llama De Profesión Suertudo, ya era suertudo de chico, porque llegar a ver la final en el Estadio Nacional de Vasco da Gama con River, que son las bases de lo que después terminó siendo la Copa Libertadores, incluso la Champions League, ¿no? Incluso la Champions, claro, de ahí sacaron la idea. La idea que se demoró un poquito en Chile, porque recién empieza el año 60, claro. O sea, 12 años, pero en Europa la tomaron para hacerla de inmediato. Ligerito. Campeonato de Clubes Campeones. Así se le ocurrió a un chileno. A un dirigente de Colo-Colo chileno. Herrera, ¿no? Era Antonio Laván. ¿Laván? Ya, bueno, pero en esa época. Qué increíble, ya. Y ¿te acuerdas de la primera vez que dijiste, parece que me gusta esta cuestión del fútbol? Parece que me parece interesante para dedicarme, para jugarlo, para trabajar en esto. Estuvo presente siempre. Bueno, el regalo de Navidad era siempre una pelota de fútbol. Primero una pelota chica de goma, que sea cuando éramos chiquitos aquí en Santiago. Alcancé a tener una pelota de fútbol antes de irme al campo.
Y esa pelota duró 2 horas más o menos. ¿Por qué? Porque salimos de inmediato con mi hermano a jugar a la calle. Una pelota ya de cuero, Pelota, 5, claro, ya de grande. cuero. No, más chica, era del 4. 3 o del 4. ¿Ya? Chica, pelota chica, pero de fútbol. Salimos a la calle contentos, qué sé yo. Quebramos un vidrio y nos mandaron a jugar afuera. Estábamos en la casa, un vidrio quebrado, salgan y salimos a la calle y pasó una micro y atropelló la pelota. Era difícil tener pelota en esa Uno de época. los dolores grandes que he tenido, y mi hermano coincide en toda mi vida. La muerte inmediata de la pelota. Nada, no duró nada. Porque en esa época los cabros de ahora no han vivido eso, pero No. a veces tienen 5, 6 pelotas, las botan. Uno tenía una pelota de fútbol, ojalá 10 años, y la mandaba a arreglar. Y el zapatero Esa pelota, claro, se arreglaba el blay. Claro, se salió el blay. Bueno, y en el campo el regalo era la pelota, siempre. Ya, o sea, el fútbol y tú Siempre. ¿Y querías ser siempre. jugador? Bueno, jugué mucho fútbol, de chico tengo 2 orgullos en mi carrera futbolística. Gran jugador, ¿eh? Gran jugador de fútbol. Pérez. Fui seleccionado juvenil de San Vicente de Tagua para un campeonato nacional. Ah, ya, o sea, Participé en el campeonato nacional de 1961. ¿como delantero? Claro. ¿Siempre fuiste delantero? Siempre fui delantero. Como ese campeonato lo ganó la selección de cadetes, o sea, la selección de las inferiores de Santiago, y ahí estaban, te nombro a 3 nomás: Chamaco Valdés, Guillermo Llávar y Chocolito Ramírez. Mira. Bueno, estaba Adriasola también. O sea, era difícil Era ganarles. un equipazo, ese equipo fue campeón. Bueno, ese fue mi primera así como gran satisfacción. Y la otra fue escorrer de la Liga Ñuñoa. Ya. El campeonato de eso, yo ya estaba trabajando. Ya estaba Ya eras trabajando en la periodista. Revista Estadio y jugué en la Liga Ñuñoa para un club que se llama Mario Ibáñez, que se lo fundó en honor de un gran arquero de la Universidad de Chile, que era doctor. Como médico se fue a vivir a Estados Unidos y de allá ayudaba al club. Y yo participé en ese club y no sé, no fuiste fuimos goleador. campeones, pero yo fui goleador del campeonato. Ya, es más, estoy un poco enojado porque se te está olvidando una tercera. No, si la tengo en la lengua. Una tercera etapa. Participamos juntos en una tercera. Fuimos muy bonita. campeones del mundo de periodistas deportivos en el Mundial de Italia 90, en el Estadio Olímpico de Roma, en un equipo que era una mezcla de sudamericanos, Había más europeos, sí, más había como europeos que polacos, sudamericanos, claro. Había centroamericanos también. también. Claro, Y jugamos en un equipo que salió campeón. Es el equipo del resto del mundo, Sí. que cointegrábamos nosotros dos como representando a Chile. ¿Cómo se te va a olvidar eso, al po? equipo de Italia. Julio Salviat, ¿cómo se te iba a olvidar? Oye, tengo fotos todavía de eso, contigo. Ya, y dijiste, el fútbol me encanta. El fútbol. En una etapa que uno normalmente cuando juega es alguien. ¿Quién eras cuando jugaba fútbol? Yo cuando jugaba fútbol me creía Galindo. ¿Quién te creías? ¿Quién eras? ¿Eras alguien? Es que ¿no? yo tuve varios ídolos de chico, fíjate. Yo diría de Jorge Robledo para mí resultó inolvidable. Ese grandioso. Después admiré a Leonel Sánchez, Ya. a Tito Fuyú. Puro En delantero. sí. esa etapa de adolescencia, ¿no? Claro. Fueron como los 3 máximos que tuve yo. Mira, uno de la Chile, uno de la Católica y uno de Colo-Colo. ¿Pudiste entrevistar a los 3? A Leonel seguro. A Leonel A Tito sí, también. y a Fuyú también. No, a Jorge no. Jorge A no. Jorge no. Ya. No entrevisté nunca. Entrevisté a la hija una vez. En Viña. Claro. Ahora vive en Viña. Oye, ya, a propósito que tocaste Robledo, vamos a ir mezclando temas, pero cuando uno piensa, y en estas conversaciones por estos 100 años de Colo-Colo, cuando uno piensa en figuras fundamentales, imposibles de olvidar cuando uno hace la historia del club, cada uno tiene jugadores que le gustaron más, que no le gustaban tanto, pero hay emblemas que son muy importantes. Para mí, desde luego David Arellano, que es el quien hizo la historia, y después viene Robledo, en los años 50, porque hace crecer la popularidad de Colo-Colo a niveles impactantes. Chamaco, Caselli, de los últimos tiempos seguramente Bartichotto, Paredes. Para ti también está Robledo como una de las figuras fundamentales, los 5 o 6 más importantes de la historia. Seguro. Es que él tuvo un mérito grande.
Él se viene a Chile, él se viene a Colo-Colo casi peleando con todo el mundo. Es decir, no lo querían dejar venir. Y él se peleó con su club, con el Newcastle. Era el goleador Era del el campeonato de sí. primera división inglés. Era como el goleador de la Premier League. Claro, O sea, el equivalente, ¿no? claro. O sea, un jugador de calidad mundial, reconocido mundialmente. Y él quiso venir a Colo-Colo. Él vino de refuerzo en la selección en el año 50 Al Mundial. al Mundial. Ahí no anduvo bien. Él no hablaba una palabra de español. Vino con el hermano, ¿no? No es se cierto? adaptó. Con Ted. No. ¿No? ¿Vino la solo? selección vino solo. Ya. No hablaba una palabra de español, no se adaptó al juego que tenía la selección, ni la selección se adaptó al juego de él, pero se sintió muy atraído por Chile. Él se fue muy chiquitito Sí, de Iquique a Inglaterra, ni siquiera conocía a Santiago. Pero le gustó la gente, le gustó el ambiente, y cuando Colo-Colo le ofrece, hace todo el esfuerzo para cobrar menos, ganar mucho menos de lo que ganaba allá, y ¿cómo se llama? Contrapelo con el club. Ese inicio, digámoslo así, de la década del 50, es uno de los momentos más, corrígeme tú si estoy diciendo una tontera, pero uno de los momentos más emblemáticos del crecimiento a Colo-Colo, porque en ese momento era presidente Antonio Laván, y Antonio Laván compra la sede de Cienfuegos, compra los terrenos para hacer el estadio, y decide traer a esta super figura que era Robledo. O sea, fue un momento que la popularidad de Colo-Colo, si se podía, todavía siguió creciendo. Claro. Mira, fue el debut de Jorge Robledo. Fue el debut con mi papá. Estadio Nacional. Estadio Nacional, jugaba con Ferro Bahamento. Re malo el primer tiempo. No tocó la pelota, no hizo nada especial. No sabía que mirábamos con mi papá. Nos estafaron. Claro, y este es la maravilla. Empataron a 0 el primer tiempo, el segundo tiempo. Empieza el segundo tiempo, hay un penal a favor de Colo-Colo, se lo ofrecen a él y dice que no. Y lo tira Arturo Faría. Ya. Lo mete. Gol de Colo-Colo. Y cambió el equipo. Con ese gol no se empezó a funcionar Robledo. Hizo 2 goles más, ganó Colo-Colo por goleada, qué sé yo, y a mí me quedó en la cabeza ese tipo. Robledo. Bueno, él fue de alguna manera un revolucionario para el fútbol chileno, así como Placo había cambiado los sistemas de juego, cambió la manera de jugar. O sea, el centro delantero de acá se plantaba en el punto penal y de ahí no salía. Tírenme la pelota. Claro. Y bajaba y él distribuía el juego. Él habilitaba a los punteros, llegaba ahí al área, tenía un cabezazo notable, tenía otra virtud que nunca elevaba los disparos. Una manera de pegarle a la pelota muy fuerte y rasante, no llegaban los arqueros. Y le enseñó a los güenes, a los punteros, que no tiraran el centro elevado, sino rasante y hacia el punto penal. Esa fue la instrucción. Se hizo rico, hizo 26 goles en 23 partidos. Al año siguiente de nuevo fue goleador del campeonato. Y empezaron a imitarlo los demás. Cambió la forma de Cambió la forma de entender jugar y cambió la manera de enfrentar el profesionalismo. Ya. Tipo, llegaba a la hora puntualmente, qué sé yo, al camarín. Pintoso. Entrenaba como se correspondía y un poquito más. Ya. Mientras que el resto llegaba tarde. No demos nombre. Hacía la vuelta corta, cuando daba vuelta a la cancha, cortaba el camino. Él no. También le fue enseñando un poquito de que profesionalismo. tomarlo más Mira, seriamente. y ya que toca ese tema, me parece súper interesante porque te lo he escuchado en otras entrevistas. Y si uno empieza a sumar historias, desde luego el comienzo, David Arellano, que cambia el profesionalismo en Chile absolutamente, desde Colo-Colo, que empieza a haber entrenamiento, respeto por el uniforme, por los rivales, le da otro tono a lo que era el fútbol, en un salto de profesionalismo, que vuelva a tener otro salto de profesionalismo el fútbol chileno con Platko, el húngaro, que vuelva a tener otro salto de profesionalismo con Robledo, que vuelva a tener otro salto de profesionalismo con Josic. Colo-Colo ha estado siempre en esos saltos. Sí, pues siempre ha llevado un poco la vanguardia de las transformaciones. Lo del comienzo es una cosa, yo diría, única en el mundo. No creo que haya 2 equipos en el mundo que a su segundo año ya sea tan popular en todo el país. ¿Qué fue más importante? Esto ya es parte fundamental de los primeros capítulos del libro de David Chamaco, que es la historia más importante o mejor contada de Colo-Colo en los primeros 50 años.
del 25 al 75, que es el libro que hizo este señor. ¿Qué es lo más importante de ese salto tan rápido de popularidad? Las giras por Chile y después afuera, donde termina generando un mártir Colo-Colo. La forma en que jugaba Colo-Colo, el invicto, estuvo tanto tiempo invicto, el equipo científico, como le decíamos, el invencible. El origen mismo, el nombre, el que tuvieron una ligación con lo popular. ¿Qué es lo que crees tú que...? La gira. ¿La gira? La gira a Europa. Bueno, primero Colo-Colo sorprende por la manera en que se presenta frente al público. Con un uniforme que es uniforme, es decir, todos iguales. No era costumbre. No era la regla. Siempre cambiaban las medias, uno con medias negras, otro con azules, otras blancas, los pantalones. Ellos impecables, ¿cierto? Su uniforme. Saludaban al público. Una venia. Tampoco se estilaba a la entrada y a la salida. ¿Qué hacían? Una venia. Como una venia. Ya. Y a los rivales con mucho respeto. Un equipo muy, muy limpio. Que siguiendo los mandamientos de David Arellano. Eso te iba a decir, tenía un decálogo. Eran 7 mandamientos. Ya, eran 7 instrucciones. Dentro de esas, no reclamarle jamás al árbitro, respetar al árbitro, levantar al rival caído, no sé, jugar contra los más débiles como si estuvieran jugando con el campeón mundial. Es decir, si le podía hacer 14 goles, hazle los 14 goles sin señal de respeto. Burlarse, claro, como señal de respeto. Y eso a la gente le encantó. Mi papá me lo contaba. Pero eran buenos. Y eran buenos. Después hacen una gira por el país. Van pasando por pueblo, ciudad, hasta Puerto Montt. Y en cada pueblo quedaron todos deslumbrados. Y eso explica la popularidad de todo el país. Colo-Colo es Chile. Colo-Colo es Chile, claro. Y después hacen la gira a España. ¿Sabes lo que me llamó más la atención de esa gira en tren? Que partió el 1 de enero. Ya eso era para que no llegara nadie. No celebraron el año nuevo, llegaron todos. Llegaron parece que no, parece que llegaron bien. No, llegaron bien, entonces tenían que jugar ya ligerito. Aquí, eso ya era una señal, pues. Claro. De seriedad. Claro, en Buin ya tenían que parar el tren y bajar y jugar y después agarrar, no se seguía. La gira a Europa. La gira a Europa ya también, pues todo el mundo preocupado, cómo le habrá ido. Y muere David. Provoca una conmoción nacional. ¿Se supo qué te decía tu papá? ¿Se supo como rápido o fue mucho tiempo después que...? No sé, no. Porque nunca uno se imagina detalle. que... Pero me imagino que las comunicaciones, no sé cómo serían en ese tiempo. No debe haber sido... No, pero ya puede haber existido ya las agencias internacionales, te fijas por ahí a lo mejor. Un dirigente claro, que llamó un telégrafo o algún telegrama. Carlos Cariola fue esa gira. Claro. El del Teatro Cariola. Exactamente. Bueno, y como te digo, y los grandes movimientos, las grandes revoluciones siempre han tenido un mártir. Claro. Empezando por la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, Colo-Colo tuvo su mártir. Y eso se arraigó, eso llenó el alma de mucha gente. ¿Fue Julio el primer entrenador también, de alguna forma, David Arellano? También, David. Bueno, eran profesores. Hay que tener en cuenta eso. Eran un poquito más preparados que el común de la gente. Eran profesores. David, su hermano, Quiñones, todos esos eran profesores, ¿no? Claro. La mayoría eran profesores. Los de Magallanes eran casi todos profesores y de ahí salen ellos. Entonces, se preocupaban de pedir revistas europeas, revistas deportivas. Entonces, estaban un poquito más al tanto de los avances del fútbol, qué sé yo. Hicieron giras con Colo-Colo, fueron a jugar, aprendieron mucho en esa gira. Jugaban con otros sudamericanos, sobre todo con los uruguayos y los argentinos, y también sacaban lecciones de ahí. Entonces iban aprendiendo y aprendieron tanto que se hicieron profesionales. Claro. Ellos fueron los gestores del profesionalismo en Chile también. Que no era una cosa porque tampoco eran grandes montos, no era una cosa para juntar plata, sino que para demostrar que esto tenía que tomarse en serio, que había que entrenar, que había que llegar a la hora, que había que tener una relación que de alguna forma la daba un contrato. Claro. Y lo que decías tú, eso de los primeros entrenadores, fue el primer equipo que entrenó en la semana.
Antes era como los Se equipos de juntaban barrio. a jugar nomás, pues, se juntaban a jugar el domingo. Entonces, y él los entrenaba. Inicialmente él era jugador-entrenador. Entonces era un tipo muy adelantado a su época, en todo sentido. Pero lo que más, el gran legado de David es ese fair play. Eso es lo que más me impresiona de él. Un gran goleador él, ¿ah? Hoy día, ¿qué sería? ¿Sería una especie de 10? Claro, Ya, un 10. ya. Un 10 con mucha llegada, con mucho trajín, con muy buena técnica, muy buen remate. Eso. Vamos haciendo saltos. David Arellano y la primera etapa de Colo-Colo, con todo lo que implica y que transforma a este club de colegas y de amigos en algo súper popular con toda esta historia que hemos contado. Luego, yo insisto que hay una segunda ola de popularidad con lo de Robledo, aunque entre medio Con Platco, Sorrell, Colo-Colo Muñoz, Domínguez, ya eran muy populares. Pero viene este salto que va más gente al estadio y todo eso. Saltémonos a la que tú probablemente fue la primera etapa profesional que viviste con muchas posibilidades y con mucho éxito, que es la de Colo-Colo 73. En la revista Estadio, el Colo-Colo de Chamaco, el Zorro Álamo, de Caselli, de los jugadores que llegaron de Lota, de un plantel cortito, chiquitito, porque eran 15 los que jugaban, no eran más que eso, que te tocó cubrir entera esa Copa Libertadores para la revista Estadio. ¿Eso fue tu comienzo incluso? Claro, deportivo? No, yo llevaba 2 años ya en la revista Estadio, de 71, pero era mi primera cobertura internacional. Era la primera vez que salía del país por un acontecimiento deportivo. Entonces lo tomé con mucha responsabilidad. La primera etapa no la vi, sí, la de Ecuador. Yo empiezo, claro, la de Ecuador fue Manuel Sepúlveda, otro periodista de la revista Estadio. Yo empiezo con Maracaná. Figurita. Maracaná. Entonces yo muy asustado, muy nervioso, pero con muchas ganas de responder a esa responsabilidad. Ya, y cuéntame qué pensabas. ¿Qué pensabas cuando viajaste? Porque es el primer triunfo resonante de un equipo chileno en Maracaná frente al campeón de Brasil. ¿Qué pensabas cuando viajaste? Porque iba a jugar Colo-Colo, que era un buen equipo sin duda, pero iba a jugar en el Maracaná. En ese momento Brasil era campeón del mundo, había sido campeón del mundo el 70, con Botafogo, cuyo técnico era Zagallo, campeón del mundo el 70, con el que para muchos es el mejor equipo de la historia seguramente. Estaba Mariño, estaba Dirceu, estaba el argentino Fischer, estaba Jairzinho en el equipo. Claro. No me digáis que pensaste cuando viajabas que Colo-Colo iba a ganar. No. ¿Cómo terminó ganando? No pensaba que iba a ganar. No. Que hiciera un buen papel. Esa era la consigna. Yo no sé si ellos pensaban que iban a ganar. Habían hecho buena campaña en la clasificatoria anterior. Sobre todo acá. Porque esto ya era semifinales. Esas semifinales fue muy rara porque jugaron con entre tres equipos por un lado, 3 equipos por el otro. Botafogo, Colo-Colo, Cerro Porteño. Exactamente. Y Colo-Colo venía como decías tú, de dar un festín acá en la primera etapa, sobre todo en Santiago, porque goleó a los ecuatorianos. Los goleó a los 3. Y a la Unión. A los 2 ecuatorianos, a la Unión le hizo 5 goles a cada uno. 15 goles en 3 partidos. Exactamente. Así que venía con un vuelito. Venía a hacer un buen papel, o sea, a hacerle escollera. Pero no, salvo los primeros 10 minutos, que fueron bien complicados, Colo-Colo tomó la pelota y la jugaban bien. Y debió irse en ventaja en el primer tiempo con un gol que le anularon y que todavía nadie sabe por qué lo anularon, ¿no? Ese gol de Chamaco fue en el área. Chamaco fue en el área. No sé. Es que las mafias ya funcionaban. Bueno, entonces por eso después nos vamos a encontrar con eso. Fue muy bonito la victoria, porque el primer gol fue una maravilla de gol, o sea, una jugada muy bien urdida, así tipo Chile-Argentina, de mucho toque antes de una pared de Ahumada con Caselli que lo deja embalado hacia el arco. Claro. Ya había tenido un tiro en el palo Caselli. Y ahora lo hace. Y no había nada que hacer, o sea, ahí no había ninguna discusión de nada, pero pues igual yo miré al árbitro
Puta, Algo a cobrar esto. ya, listo. Gol. Ahí a los Laimas, pues, ahí hay que mirar ya, y lo mismo en el penal. Cuando produce el penal, yo lo primero que hago es mirar al lineman y al árbitro y penal, y penal, y penal. 2-0, ya listo. El 2-0 que duró hasta casi el 2-0 final. está claro, faltaban 2 minutos cuando descuenta Botafogo, igual fueron complicados esos 2 minutos, pero Te acordaste todo una normal. maravilla, maravilla. Nunca había ganado un equipo chileno en Brasil, Y ahí ya estaba, partido oficial. como decía el señor que viajó por el estadio a cubrir el partido, ahí ya estaba en silencio el Maracaná. Claro, claro, no, del 2-0 se empezó a vaciar el Maracaná. Ya, dijeron. Calladito y se empezaba a salir, era como una procesión, así veía yo cómo se iban despejando las tribunas. ¿Cómo era el título? Colo-Colo silenció. Enmudeció el Maracaná. Claro, porque era un bullicio esa cuestión. Cuando entran los equipos, yo nunca había escuchado una cosa así. Pues ellos tiraban petardos, bombas, qué sé yo, era un estruendo. Salían a volar, tiraban golondrinas, palomas, no sé qué es lo que era. Pues se cubrió el cielo con todos esos pájaros que tiraron. Y el ruido era increíble. Los tambores, las cuestiones. Ya, y aquí quiero ir a algo que, sobre todo a los más jóvenes que están acá en el estudio, pero que también están viendo este capítulo. Entonces, cuando uno iba, en tu caso el primer viaje, y veía un partido tan importante como había sido este, le había ganado Colo-Colo por primera vez un equipo chileno en el Maracaná al campeón brasileño, tenía que hacer la crónica, y si fuera hoy, se conectaba al satélite, lo escribía por el computador y llegaba al tiro, lo mandaba por el teléfono, las piezas, pues nada de eso había en ese momento. ¿Qué hacía uno con su crónica? Por favor, cuéntale a la gente qué hacía uno con la crónica más importante que no se podía perder y tenía que llegar a Santiago. Claro, mira, yo iba acompañado de un reportero gráfico, un fotógrafo, trabajamos en la editorial Quimantú, el estadio era la editorial Quimantú. Llegando a Brasil hicimos los contactos con los Globo para que nos facilitaran un lugar donde trabajar y donde revelar las fotos para mandarla. Tú escribías y el otro revelaba la foto. Yeah. Bueno, y nos ofrecieron de todo, o sea, nos traían del estadio y todas esas cosas. Cuando terminó el partido, no encontramos a ninguno de los Globos. Desaparecieron. Quedamos botados ahí en el estadio, no sabíamos cómo volver. Bueno, logramos llegar, qué sé yo, al edificio, no nos dejaron entrar. Cerrado. Claro, cerrado. Habían tenido la indecencia de ganar. Claro, se picaron. Entonces él tuvo que ir a conseguirse no sé dónde, cómo revelar la foto, y yo me fui al hotel a escribir. Afortunadamente, el director de la revista Estadio, que era Antonino Vera, me dijo, lleva la máquina, nunca se sabe. Y me pasó una máquina portátil. Menos mal. Así que llegué al hotel donde estábamos y me puse a escribir mientras él estaba... ¿Ya venía ahí con Colo-Colo enmudeció al Maracaná? Yo ya estaba ya... ¿Tenía el título en la cabeza? Me costó mucho empezar esa crónica. Me costó mucho empezarla. No sabía cómo. Era tanto y estaba yo conmocionado, si esa es la verdad. Bueno, después fue saliendo. Escribí toda la noche. ¿Qué hacíamos con ese material? Había que ir a dejarlo al aeropuerto y encontrar a alguno que viniera a Chile para que nos trajera el material. Pedirle a un pasajero. Eso se hacía en esa época. ¿Me puede llevar esto? Claro. Imagínate, hoy día te dicen, me está pasando droga. Y en ese tiempo mucha gente te decía que no, pues, o sea, quizás que es lo que hay ahí. Pues. Claro. Un sobre cerrado. Claro. Entonces yo hice eso. Yo abrí el sobre con la persona que encontré, que era un chileno. Le dije, mire, somos de la revista Estadio, que si lo necesitamos. Mire, se lo va a bajar abierto, se entretiene en el viaje leyendo la crónica que se va a publicar en el estadio del jueves siguiente o el martes siguiente. Ya, pues. Y va a haber un taxi esperándolo en el aeropuerto. Para llevarlo a su casa. Para encima. Para llevarlo a su casa. Ese va a ser su premio, lo único que le puedo ofrecer. Ya, y así mandamos el material a las 7 de la mañana. ¿Y ahí qué hace? Llámame por teléfono y dice, va el señor. Exacto, lo lleva tal Juan señor, Pérez, vayan a buscarlo, qué sé yo, el avión llega que sea a tal hora y de ahí que el móvil lo vaya a dejar a su casa. O sea, si hubiera sido alguien de la U, en los tiempos de ahora, se mete al baño y la foto no llega nada a Santiago. Bueno, yo no fui a la playa, fíjate, no podía dormir. Estaba tan excitado, mi compañero se fue y se durmió y yo me fui a la playa.
No dormí esa Te noche. puedo imaginar. Te puedo imaginar. Oye, ya. Y ese es el mejor equipo chileno que has visto, El mejor. sumando Ese capacidades técnicas. es sumando... el mejor Colo-Colo que vi. El mejor Colo-Colo. Y yo hago la comparación de jugador por jugador. Fue mejor el logro del 91, obviamente. O sea, es insuperable, Sí. ¿no? Pero este equipo, individualmente, jugador por jugador, puesto por puesto, era mejor. Si tú comparas los arqueros, los laterales, ¿no? El Colo-Colo eran más difusos los puestos también, las funciones, pues jugaban a otra cosa. A eso te quería decir, porque con cambio de posiciones, porque uno siempre cuando habla de Colo-Colo 91 dice, bueno, la gran gracia de Josic fue que jugó con línea de tres, que puso a Cheito y a Marga a ser stopper, que no habían sido. Coca Mendoza, que era lateral derecho, pasó a ser una especie de volante, igual que Pizarro. Claro. Espinosa, que nunca había sido 10, fue 10. Bueno, pero Colo-Colo 73 también tenía varias modificaciones de puesto. Por ejemplo, Páez, que era un 10 en su origen, el Zorro lo convirtió en volante contención. Rubilar era mediocampista. Claro. Había varios que estuvo en la gracia del Pero Zorro. eso lo hizo el año 72. O sea, Colo-Colo Un año antes, llega claro. a esa copa con el equipo ya Armado, con cada uno ya en las funciones que más les acomodaban, con un funcionamiento muy, muy ensayado. Si lo único que cambiaba era el ataque. Y lo que cambiaba el ataque era la dupla, po. O era Messen, Ahumada o Beirut, en fin, se iban turnando y de acuerdo al rival los ponía. Me sirve más con este que con este y así. no, en general, Iba jugando. alguna vez lo conversé con el Pollo Belli, eran jugadores que, sobre todo en esa etapa, que además les tocó la clasificatoria para el Mundial del 74, que jugaban la Copa Chile, el torneo local, la Copa Libertadores, por la selección, y jugaban casi siempre los mismos. Neff, Galindo, Herrera, González, Rubilar, Chamaco, Páez, Messen, Caselli, Ahumada, Belli. A veces entraba Lara, a veces entraba Osorio, a veces entraba Silva. Claro, Beirut era el que más entraba en ese lote. En ese lote, claro. Sobre todo al principio. Beirut, qué sé yo. Pero... O sea, hoy día los planteles tienen 28, 30 jugadores. Y cada uno era un crack en su puesto. Cada uno era un crack en su puesto. Ahí hay varios así como para encabezar el ranking de Colo-Colo de todos los tiempos. Partiendo por el técnico, ¿no? Además, Formador del Valle Azul y de Colo-Colo claro, ha sido uno 73. de los grandes técnicos que ha tenido Colo-Colo, Luis Álamo. Que el mérito de él fue armar ese equipo y rearmar a Colo-Colo, que estaba muy mal. Colo-Colo venía mal desde la década del 60, que había tenido un campeonato del 70 muy afortunado. Y desde el 63 que no salía campeón hasta el 70. Pasaron 6 años ahí, 7 campeonatos que no. Y después del 70 para acá venían los tumbos. 71, 72 fueron malos años para Colo-Colo. Y recupera a Chamaco Valdés, que fue otra de las gracias de Luis Álamo, de llamarlo, qué sé yo, venir. Estaba en Antofagasta, Estaba en perdido. Antofagasta, muy perdido. Y a Caselli lo tranquiliza. A Chamaco le dice que lo va a convertir en el mejor jugador del campeonato, y a Caselli lo designa subcapitán. Y con eso. Y se responsabilizó, qué sé yo, se puso más serio. Y termina siendo el goleador de esa Copa Terminó Libertadores. siendo la gran figura. Oye, y déjame preguntarte algo porque yo sé cuál es tu posición, pero para que la vuelvas a decir. Como hemos conversado aquí con hartas figuras de Colo-Colo de todos los tiempos y muchas del 73, la gran mayoría tiene la visión de que evidentemente aquí hubo mano negra, literal, que el arbitraje fue lo que impidió a Colo-Colo ser campeón, salvo el gringo Neff, que tiene la siguiente teoría, que no es mala. Dice, ya, sí, de que nos robaron. Imagínate a mí que lo metieron al arco en Argentina, después el gol anulado a Caselli acá. Pero si tú querés salir campeón, no podés depender de ganar 1-0 como local. Y a nosotros lo que nos mató fue que no estuviera el Negro Ahumada. Si el Negro Ahumada hubiera estado en Santiago, Colo-Colo es campeón esa noche, no hay nada que discutir y podría haber anulado un gol al Pifilo, pero no 2 y habríamos ganado. Nosotros no supimos ser campeones en Santiago. Esa es la visión de Neff. No, yo le agrego un cogollito, como decía Sergio Livingston. Si no expulsan a Ahumada, en Avellaneda gana Colo-Colo. En Avellaneda. En Avellaneda. Y ahí empezó el robo. ya estaba listo. Allá empezó todo. Y fue una falta, una expulsión absurda.
Si lo que hizo Ahumada fue darle un puntazo a una pelota que habían adelantado los argentinos para servir un tiro libre. Y se las tiró más atrás. Y roja directa. Roja directa, po. Roja directa. Y Colo-Colo, que dominaba, que tenía la pelota, que no había por dónde, con 10 ya empezó a cansarse y empezó a replegarse. Y no aguantó. Y hubo una desgracia. Dentro de todo eso, una gran desgracia que fue la pifia de Alejandro Silva en un rechazo. Que es la que tira la pelota para arriba. En vez de salir hacia el costado, sale hacia arriba y viene con un gran efecto. La pelota bajando, se demora en bajar y el gringo también. Y el gringo también tuvo una cuota de responsabilidad. Porque si él levanta la rodilla para atrapar esa pelota, no llega el delantero a empujarlo. O sea, en un duelo entre un jugador y el arquero, normalmente te quiera ganar el arquero, ¿no? Claro, y sobre todo que va con las manos arriba, ¿cierto? Si lo que tenía que él es haber mantenido al delantero argentino a distancia. Bueno, eso le faltó. Pero, o sea, también hubo eso. Pero que los árbitros influyeron demasiado. En Montevideo expulsaron a Leonel Herrera también por una lesera. Le agarró el bigotito a Pavoni. Manso bigotito. Claro, y roja. Y roja. Ya, o sea, para ti sigue siendo un robo. Yo una desgracia, porque es una injusticia y una desgracia. Esto en los tres partidos. Injusticia y desgracia. Acá la desgracia fue una tajada soberbia al gringo Neff. Y la pelota le queda a Galindo. Galindo trata de salir jugando, se la quitan y es gol. Y bueno, y todo el mundo critica a Galindo y yo no lo critico nada porque esa jugada la hacía siempre, lo resultaba siempre y era lo mejor que tenía, salir jugando la pelota. Tenía una técnica privilegiada, Galindo. Como cuando le echan toda la culpa a ¿cómo se llama? ¿A Morón? O a Morón y Espinosa con el partido Vasco da Gama, ese ¿cierto? En los penales. En los penales, que da los penales. Que por qué no tiró la pelota a la chuña, que quedaba re poquito para que terminara el partido, Colo-Colo clasificaba. Y nada, pues si Colo-Colo salía con la pelota jugando siempre, pues. Así era. Así era. O la final. Ahora tuvieron la mala suerte de que se las quitaron. La final con Pachuca en el Nacional, en el equipo de Borghi, que decían, ¿por qué no frenaron un poco el partido en vez de irse arriba a buscar dos contragolpes y perdieron? Porque así jugaba Colo-Colo. Exactamente. Es fácil criticar con la cosa ya sucedida, ¿no? Pero no. Donde mismo está sentado, estuvo el otro día Rubén Espinosa. Me decía, ese para mí ha sido el partido más triste de mi vida, porque un penal mío significó la eliminación con Vasco da Gama. Y a todo el mundo se le olvida que fue un empate a 3 y yo hice 2 goles. En ese mismo partido, un lateral hizo 2 goles, pero ese tuvo la mala suerte, uno de esos de penal, tuvo la mala suerte de perder el último penal y quedó para siempre como el culpable. El villano de la cosa. Pero eso es. Pero ese equipo del 73 para mí es el superior de Colo-Colo. Tú te hiciste muy amigo, además, o sea, muy cercano, no sé si amigo, pero muy cercano al plantel, porque seguiste esa trayectoria desde el trabajo el 72 en la concentración en el Cajón del Maipo, ¿no? Claro. Cuando eran otros tiempos que uno jugaba pool con los jugadores, jugaba ping-pong. En mi grito para el Cajón del Maipo, o sea, en mi grito con platita del bolsillo no nos da plata para la locomoción. Bueno. ¿Quiere ir a reportear? Pague su y yo iba a contar cómo era la concentración, pero especialmente a hacerle una entrevista a Chamaco. Y llego allá, qué sé yo, y Chamaco me dice, no tengo tiempo. Chuta, pero ¿cómo? Bueno, almorzamos. Además no había cómo producirla antes. No había cómo producirla antes, porque no había teléfonos para nada. Y después del almuerzo yo insistí, y ya. Y como a las 5 de la tarde me dan la entrevista. Ahí te quedaste, ¿no? Claro, me quedé. Yo dije, yo me quedo aquí hasta que me den la entrevista. Ya, pues. ¿Esa era la hostería Millahue, cómo se llama? Millahue, la hostería Millahue. Ya. Terminamos y ya no había movilización. No podía llamar un Uber. Santiago. Nada. Chuta, ¿yo qué hago? Y justo un dirigente que había ido, todavía no sé quién es ese dirigente, supo de esto y dijo, yo voy bajando a Santiago. Yo lo llevo.
¿Y estabas solo o con fotógrafo? Sí, fotógrafo. Ah, suertudo. Profesión suertudo. Una vez más. Una vez más. Entonces ahí empieza la relación con Colo-Colo. Lo que así tú te hiciste muy amigo, no. Pero teníamos una muy buena relación, muy respetuosa, eso entendían ellos, que conmigo podían confiar, que yo no iba a contar cosas que no debía contar. Eso hay que ganárselo. Que el off the record lo iba a respetar. Eso hay que ganárselo en el tiempo que hoy día sería imposible porque no hay cómo demostrarlo. Claro. No se puede entrar al entrenamiento, no se puede entrar al camarín, no se puede entrar... Claro, nosotros hacíamos todo eso, nos sentábamos en la banca del camarín a esperar que se ducharan para hacerle la nota. Y si estabas muy apurado, te ibas a la ducha a hablar con él, con el jugador. ¿Pero cuál? Entonces, entraban todos. era otro trato. Al Maracaná, al estadio, nos fuimos en el bus de Colo-Colo. Las delegaciones incluían a los periodistas que habían viajado. Claro. Lo entendían como un beneficio para ellos que alguien pudiera contar la historia. Claro, y ahí podías hacer entrevistas, qué sé yo, en el ida y vuelta en el bus, qué sé yo. Pero no iba a contarle cera. Sí, fíjate que, bueno, ese es otro tema. Pero esto se echó a perder fundamentalmente con los radiales. Que contaron cosas de camarín que no deberían haber contado. Que agarró a Garabato a este otro, que casi se pelearon estos otros dos, qué sé yo. Y ahí se acabó Bueno, también reglamentariamente la FIFA empezó a mirarlo de otra manera, pero es verdad. Julio, ya, último salto. De ese Colo-Colo 73, para mí también de los mejores equipos, sin duda, de la historia del fútbol chileno y de Colo-Colo. Nos saltamos seguramente el del 91. Entre medio, ¿alguno que te haya llamado la atención? Yo te voy a dar dos candidatos. El Colo-Colo que no le fue muy bien porque no fue campeón, pero que tenía adelante un trío de ataque maravilloso que estoy pensando cuando yo era joven. Mané Ponce, Crisóstomo Orellana, que era una mezcla muy especial porque uno era muy técnico, el otro era un gran cabeceador, el otro tenía una patada de mula extraordinaria, Orellana. Bueno, ese equipo a mí me llamó mucho la atención. Y el del 78, Caselli, Vasconcelos, todavía estaba Galindo, todavía estaba el Gringo Neff, todavía estaba Leonel Herrera, el Pollo Belli. Era lo que había quedado de ese 73 con una mezcla de grandes jugadores, el Yeyo Nostroza. ¿Quién más estaba en ese equipo? Bueno, Mané Ponce estaba. Sí. Para mí esos son los dos que más me llamaron la atención. ¿Tú te acuerdas de algún otro? Sí, me acuerdo haberlos visto jugar, es decir, bueno, yo no me perdía partidos, no me perdía, no solo partidos con Colo-Colo, yo a todos los partidos que se pudieran, y los de la revista Estadio íbamos a todos los partidos que hubiera. Era como una religión la cuestión. Tuviéramos que cubrirlo o no. No había ningún lugar donde lo pasaran mejor que ahí. Probablemente. Es que nos servía, la idea era que viéramos ese partido porque después nos iba a tocar comentar algún partido de esos dos y tener algunos antecedentes, pues, conocerlos, qué sé yo. Entonces, obviamente, todos los partidos de Colo-Colo los vi. Ese equipo de Colo-Colo, yo el capítulo que rescato, el episodio, el momento que rescato, un gol que le hace Juan Carlos Orellana a Carvalho, el arquero de la U. Desde la mitad de la cancha. Un poquito más adelante, en la mitad de la cancha. Pero es que eso fue un bólido, eso fue una cosa extraordinaria. La dirección, la potencia, la curvita que hizo esa pelota. O sea, no había cómo hacer ese gol y lo hizo. Sí, entiendo que rebotó además en el fierro que había atrás adentro, claro. Y volvió para la mitad de la cancha casi. Claro. Sí. No, si fue algo, eso, con ese recuerdito me quedo de esa época bonita que dices tú de dos Colo-Colos muy buenos. De lo nuevo, de lo actual, ¿quiénes te han llamado más la atención? Bueno, Paredes seguramente. Yo no voy al estadio desde el año 2002. Ya. Desde la quiebra de Colo-Colo que no voy al estadio. No venía a este estadio. ¿Ideológicamente ni he ido ninguno? No, porque ya había empezado, primero por un rechazo a la sociedad anónima. ¿Ya? No, yo vislumbraba que eso no iba a ser. Encontraba muy injusta la quiebra de Colo-Colo. De ahí hay buen material para discutir en cualquier momento. Porque Dragice me dice, yo era gerente de comunicaciones de Colo-Colo en esos años. ¿En el año de la quiebra no? Claro, en el año de la quiebra. Sí. Bueno, después me di cuenta de que ellos olfateaban esto y me llevaron para ver si podíamos cambiar algo en la imagen. Yo sin tener idea de nada fui. Ya no estaba en los medios, o sea, no tenía ningún inconveniente. No había
Relación de intereses. Ah. O sea, ¿sí? Bueno, y en las reuniones de directorio, Dragisevich advertía que se estaba armando algo contra Colo-Colo. Y que el gran gestor de esa maniobra era Piñera. Pero no sabíamos bien qué. Y no sabíamos cómo iba a llegar el gran palo. Quiebra, no pensábamos en ningún caso, porque primero los abogados decían que estas agrupaciones sin fines de lucro no podían quebrar. Colo-Colo era eso. Segundo, que la deuda era subsanable con la venta de un pedacito de estos terrenos. Había como Había como firmar la deuda. responder a esa deuda. Había como responder. En fin. Y llega el veredicto. Llega el veredicto de la quiebra. Y ahí dijiste, entonces yo nunca me sentí, no voy más. No voy más. Pero después ya empezó la cosa de la violencia. Y ya... Más convencido. Menos. No he ido nunca más al estadio. ¿Pero ves por la tele? Siempre. Ya. Siempre. Y los veo todos. Ya. Todos los que puedo. Igual que antes. Pero es distinto. Sí, pues. No es lo mismo. Tener el panorama completo de la cancha que ir siguiendo la jugada. Tú eras de esa generación que se sentaba en los asientos de prensa del Estadio Nacional, donde estaba Julio Martínez. El Sapito se quedaba en la caseta, no iba tanto, Sí, pero no iba a la Julio Martínez y sobre todo los periodistas más de diario y de revista. Pues. Claro. Bueno, se llenaba la tribuna de prensa. Pero los 4 asientos centrales de la primera fila de la caseta de prensa no los ocupaba nadie más que nosotros. ¿Qué eran? Antonino Vera, director de la revista, Julio Martínez, Edgardo Marín y el que habla. ¡Los cabrones! ¡Eran los cabrones! Me acuerdo. En Santa Laura también teníamos nuestros lugares, porque allá era de cemento. Sí, pues. Era, No, y ahí Julio, debajo de las casetas. Ahí Julio era rey, pues. Claro, y ahí estábamos los mismos 4. Mira. Al lado. O sea, había un reconocimiento, en el fondo, obviamente a ustedes, pero a partir de la revista Estadio. A partir de la revista Estadio y a la presencia eterna. O sea, nunca faltábamos a un partido. Claro. Llegaban siempre. Llegábamos siempre. Así que aunque llegáramos un poquito tarde, esos 4 estaban. ¿Te acuerdas que se subía esa escala de Santa Laura que era complicada? Sí. Y don Julio se demoraba. Claro. Y O el Renato Sapito, González, sí, Mr. Wifa sufría con esa escala, y en el Nacional también era empezar las escalitas. Sí, pues el ascensor era hace poco. No, claro, no había ascensor. Hace poco, digo, bueno. Claro, no había ascensor, pues también sufrían los viejos. Oye, ¿y cómo lo hacías para...? Mira, me estoy acordando ahora que estamos terminando de cierta pregunta, pero ¿cómo te gustaba a ti ver un partido? ¿Te llevabas tus libretas? Tú eres muy ordenado. Sí, anotaba, sí. Soy testigo que eres muy ordenado, que tienes muy buena letra para anotar y todo. Sí, ¿Qué sí, ideas sueltas? Anotaba en minutos y algo de la incidencia, un poquito de la incidencia. Lo veía con mucha concentración, así Edgardo Marín siempre decía, a Julio no se le podía hablar mientras se disputaba un partido. Yeah. Atento al menor detalle. No había repetición. No había repetición. Julio siempre me pregunta, ¿quién hizo el gol? Y yo siempre sabía que él había hecho el gol. Don Julio bajaba de la caseta en el entretiempo y empezaba a comentar como para también sacar un poco de ideas, de ver lo que opinaba la gente. ¿Le parece que este fue la mejor figura? Me decía así. No, le decía, este otro fue mejor. Ya, y seguía a comentar a la radio. Y era una encuesta. Sí. Digamos eso. Oye, sí, pero esa concentración era la que me servía después para acordarme mucho de los detalles. Otra cosa que siempre les llamaba la atención es que yo nunca celebré un gol. ¿De la selección? De la selección. Ya. Y en el Mundial de Francia, por ejemplo, cuando Salas hace el segundo gol, de cabeza y tal. ¿sí? Luego mis colegas saltaban, se abrazaban como si eran ellos, y yo muy serio anotando. ¿Por respeto? No, porque veía que Zamorano no quería que Salas lo para seguir mirando y todo. Mirando lo que estaba pasando. Y que allá el pelado Acosta estaba llamando a Reyes y a Fuentes para darles instrucciones, en fin, cosas de ese tipo. Para no perderte cosas. No perder nada. Igual era un poco maleducado celebrar, porque tenía ahí al lado italiano o no sé qué. Claro, pero en el Estadio Nacional también, pues la gente, los periodistas saltaban con un gol de la selección. Yo a lo mejor habría saltado con el gol, no sé,
con algunos de los goles de la Copa con, América. no, con el penal de Alexis. Con Bueno, eso a lo mejor habría salido. Era difícil, ¿no? Porque yo estaba en la casa, había ido mi familia a ver el partido por la televisión y yo me fui a mi pieza a verlo solo. Me gusta verlo concentrado. Y cuando hace el gol, yo no alcancé, vinieron corriendo todos a abrir la abrazarte a puerta ti. y se me tiraron encima a mí. Y yo decía, ¿qué pasa? Bueno, Yo no hice el gol. es que de alguna forma, Julio, la gente de tu generación, y me incluyo un poco, vivió las dos etapas del deporte chileno. Vivió esa etapa donde imaginarse a Chile atacando todo el partido, ganándole a Brasil, a Alemania, a Inglaterra, a Uruguay, a Argentina. Chuta, era un sueño bien ver a un tenista chileno número 1 del mundo, ver a un corredor de autos corriendo la Fórmula 1, ver a Chile ganando la Copa América. Eran cosas Sí, prácticamente imposibles. Entonces, tú viviste las dos, pues. claro. De alguna Claro, manera. claro. Chile tuvo una época muy, muy buena que no ha sido muy valorada, los años 50. 50. Los años 50. Yo creo que es la mejor década del deporte chileno en general. Teníamos de todo. Chile fue subcampeón sudamericano de fútbol. Acá en Perdió Santiago. con Brasil, en Santiago. Perdió la final con Brasil. Le bastaba el empate para ser campeón, perdió con Brasil. Fue 2 veces subcampeón de América. O sea, en ese tiempo subcampeón sudamericano. Una la perdió con Argentina, aquí en Santiago, que le bastaba el empate y lo perdió. Y el otro fue el segundo en Montevideo. Ya, 3 subcampeonatos En una década. importantes en 4 años, 5 años. Mira, tenía a Luis Ayala, el mejor tenista de arcilla del mundo. El mejor arcillero del mundo era Luis Ayala. Teníamos 2 pilotos de automóviles, Bartolomé Ortiz y Lorenzo Baroli, que le ganaban a Fangio en las carreras de carretera. Fangio participaba en la Fórmula Turismo 1, carretera. turismo carretera. Teníamos boxeadores que le iban a pegar a los argentinos en el Luna Park. Teníamos a una garrochista que fue medalla de plata olímpica, ¿no? Teníamos equitadores que fueron medalla de plata olímpica. ¿Cuándo fue el Mundial Femenino de Básquetbol? El Mundial Femenino de Básquetbol fue ¿En los aquí 50? Santiago, también fue en los 50. Pues Chile subcampeón mundial de básquetbol. Y sabéis que la gente salió decepcionada, pues eso. ¿Cómo pierden con las gringas? Claro, seguros de que iban a ganar, si era muy bueno ese equipo. Perdieron con Estados Unidos, la final. Así. Bueno, el básquetbol fue quinto en los Juegos Olímpicos. Y así, en cada... Cosas que hoy serían imposibles. Hay una golfista de esos años, se me olvidó el nombre, Rosita, ¿Ya? ganó todo el circuito sudamericano. Ganó en Chile, ganó en Lima, ganó en Asunción, ganó en Montevideo, ganó en Río de Janeiro, ganó en Buenos Aires y ganó en Santiago. Los ganó todos. Debe haber sido el mejor golfista del mundo en su momento. La medalla de Marlenares en los 50. Bueno, medallista olímpica, claro. 3 boxeadores con medalla. También en los años 50. De veras. Tienes Claro, entonces, pero nunca un título. Bo. Nunca un título, porque allá, claro, a lo mejor arcillero, pero el número 1 del mundo era un australiano. Y así. El automovilista, bueno, el turismo carretera nomás, pero allá en la Fórmula 1 no había ninguno. Pero tuviste la suerte de estar vivo y activo para... Que leerlo, eso lo leía yo en los años 50. No, claro, Lo leía en la no. revista Yo te digo Estadio. después, de haber visto al Chino Ríos número 1 del mundo, de haber sí. visto a Chile ser campeón del mundo por equipo, también en tenis, de haber visto a Chile campeón de la Copa América 2 veces, de haber visto a Colo-Colo ganar el Libertadores. No, claro. Bueno, cuando la emoción más grande, ya que estamos en etapa de confesiones, fue la primera Copa América, cuando Alexis hace el gol. 2015. Que entran a tu pieza. Yo, claro, por fin. Pues. Claro. No lo vio tu O papá, sea, claro. no lo vio Ya tu abuelo. no me muero sin saber lo que es ser campeón. Esa era un poco la reflexión. ¿Ah? Ya me puedo morir. Ya lo vi. Y el 91 con Colo-Colo, no se te vaya a olvidar, porque este es el podcast de Colo-Colo. Claro. También, pero fue otra cosa, claro, no, fue una No, satisfacción. no enorme pudiste para todo el verlo país. el 73, después el 75 con la Unión, después los dos de Cobreloa, 81, claro, todo eso se 82. habían escapado. Claro. Hasta que llegó Colo-Colo. también, fue, sí. Querido Julio,
Muchas gracias por haber venido al programa. No, encantadísimo. Muchas gracias por haber transmitido y compartido todos los recuerdos de esta historia, no solo Colo-Colo, también en la historia del fútbol chileno y del deporte chileno. Te tengo unos regalos Qué lindo. para que te los lleves a la casa, la bolsita del centenario. Mire. Esto, ¿guardaste cosas en tu carrera? Banderines, fotos. Pocas, muy poquitas. Bueno, guarda este que es el No, si tengo alguna del ahora, podcast centenario. Ahora que me hacen algunos homenajes por ahí, ¿Viste? a los viejitos. Esto que a ti te va a hacer más sentido que a la gran mayoría, qué que es un lindo. set de pins de la historia de Colo-Colo, Ya. de los distintas insignias, de las distintas etapas, y un audífono para que escuche, ya que no va al estadio, para que escuche el Muy fútbol. bien. Gracias por haber venido Bueno, y gracias muchas por haber sido parte importante de esta super historia. Porque, ¿cuántos años que has visto a Colo-Colo? Si fue a los Ya te 5, digo, desde el 48. mira, de veras, cuando partió el campeonato. Ya no sé cuántos son. Son varios. Has visto más a Colo-Colo que no lo viste. Casi 80. Bueno, ¿viste? Muchas gracias por haber contado esa historia, porque eso es lo que vale también. No, me gusta hablar de la historia de Colo-Colo. Eres un espectador privilegiado. Y nosotros, privilegiados de haberlo vivido a través tuyo también. Así que muchas gracias. Julio Salviat, de David a Chamaco, y buena parte de la historia de Colo-Colo en este último tiempo. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo del podcast Centenario. Chao.